ese calendario, el romano, que era de 10 meses, iniciaba con el mes de marzo. Comenzaba en marzo. Y había una razón para que ese mes se llamara marzo. Entonces aquí se establece el año de 365 días más el día adicional, el año bisiesto. El año dura 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,10 segundos. Ya durante 1000 y pico de años, si hacemos la cuenta de esa diferencia de minutos, durante 1000 y pico de años nos dan 10 días de diferencia. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de desmitificación. Un universo de conocimiento inútil. Buenos días, tardes o noches a todas las personas, a todos los amigos y amigas que nos ayudan día a día a que este espacio crezca, que este universo de conocimiento inútil cada día crezca un poquito. De verdad que estamos muy agradecidos, muy felices. Este es un trabajo que hacemos con todo el cariño y que nos llena de felicidad y espero que para ustedes también sea agradable. Mario, ¿qué cuenta, hermano? ¿Cómo estamos? Muy buenas, Joao, y a todos nuestros oyentes, muy buenos días, tardes o noches a la hora que nos estén escuchando. Estamos aquí, sí, muy felices de grabar un nuevo episodio y muy contentos de ver cómo alguna gente ya nos está escribiendo, nos está mandando sus sugerencias, nos están dando sus opiniones. Muchas gracias a todos. Creo que en este momento es lo mejor que podemos recibir, es la mejor ayuda, es que sigan compartiendo nuestros capítulos, que sigan escribiéndonos, mandándonos mensajitos y sobre todo pues compartiendo, ¿no? Que es lo más importante. Escríbanos, mándenos sus mensajes, mándenos sus opiniones a nuestros correos, nos pueden escribir en nuestra página web a bddpodcast.com. Ahí hay una forma donde nos pueden escribir fácilmente, o también donde escuchen su podcast en Spotify, en YouTube, o también en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, o donde quiera que nos vean. Ahí siempre tenemos los comentarios listos, siempre estamos listos para responderlos. Yo siempre estamos atentos para responderles y para saludarlos. Así que sí, muchas gracias. Hoy tenemos un capítulo muy, muy, muy especial, ¿no, Joao? Sí, entonces vamos a hablar un poco hoy sobre de dónde viene nuestro calendario, el que usamos nosotros aquí en estos países occidentales, porque pues existen países que manejan un calendario distinto, pero el de nosotros es el calendario gregoriano, que fue inventado por allá en la antigua, no mentira, no, en los 1582, sí. Sí, no es tan antiguo, pero antes de entrar aquí en tema, vamos a echarle una vueltica a los calendarios que no son los que nosotros usamos. Así como dice Joao, el que nosotros usamos, conocido como el calendario gregoriano, es el más usado a nivel mundial. Comercialmente es el único que se usa, pero hay otros que por cuestiones religiosas, culturales o por conveniencia usan un calendario diferente. Vamos a hablar un poquito de ellos y nos adentramos en cómo llegamos al calendario que tenemos hoy en día, de dónde apareció, por qué se llama gregoriano, cómo empezó, en qué lugar se enamoró de ti, todo eso. Correcto. Y bueno, ¿de dónde nace esa necesidad de medir el tiempo? Realmente es porque está ligada a la producción, ¿no? A la papita. Sí. Por eso es que nos inventamos maneras de medir el tiempo, porque Sí. principalmente porque influía en la alimentación. Era importante conocer los ciclos del tiempo, porque ellos tienen una influencia directa en la agricultura. Entonces, por eso para el ser humano fue importante aprender a tener control de esos ciclos de tiempo, ¿no? Sí, es verdad. La agricultura realmente fue la motivación principal para empezar a medir el tiempo, sobre todo en Egipto, para prever cuándo eran las crecidas del río Nilo. Creo que fue su
su incentivo más grande para saber cuándo cosechar, cuándo sembrar, cuándo arreglar la tierra. Entonces sí, uno de los calendarios más antiguos que se conocen fue el de Egipto y fue exactamente para eso. Pero en ese tiempo y aún en día algunos calendarios eran más acerca del ciclo de la luna, ¿cierto? Entonces contaban cómo la luna cambiaba, como podemos ver muy fácilmente. La luna tiene sus fases cuando está en creciente, cuando está en menguante, cuando está llena, cuando está nueva. Entonces era más fácil contabilizar los días dependiendo del ciclo de la luna y por eso se llamaban calendarios lunares, seguían los ciclos de la luna. Exacto, como la luna va girando alrededor de la Tierra, pues siempre vamos a verla a medida que va avanzando este giro, la vamos viendo en un ángulo distinto. Dependiendo de donde estemos nosotros situados, la vamos viendo en un ángulo distinto. Por eso el ciclo empieza con un cuarto creciente. O sea, es decir, cuando es un cuarto de luna, pero que empieza a crecer yéndose hacia la media luna, luego hacia la luna llena, y luego la luna empieza a menguar. Entonces llega y termina con el cuarto menguante y vuelve a empezar con el cuarto creciente. Entonces, el ciclo lunar dura 29.5 días, que es casi el mes, ¿no? 29 días y 12 horas, y por eso el año lunar es más corto que el año solar, ¿cierto? Un poquitico más corto que el año solar, exacto. Que Y de hecho el año solar, el año solar nosotros siempre, y esa es una de las cosas que empezamos por desmitificar hoy, nosotros siempre tenemos en la cabeza que el año solar dura 365 días y dura un poquitico más. Dura un poquito más y ese es uno de los grandes desarrolladores de los cambios de los calendarios, ¿cierto? Cuando calendario solar hay más de uno, hubo más de uno, y la gran razón por la que esos calendarios solares no eran tan exactos es por ese poquitico que no tenían en cuenta. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de eso porque es lo más importante de cómo llegamos al calendario que tenemos al día de hoy, y es calculando esas fracciones que no tenían en cuenta. Pero hablando un poquito de los calendarios lunares, hay muchas culturas que la usaron. Fue uno de los primeros tipos de calendarios, fue el más fácil, aunque escuchando por ahí, haciendo un poquito de investigación, se dice que se encontró una piedra en Francia con un calendario que dicen que tiene más de 1500 años antes de Cristo. 500 años de Cristo, ok. Que ya estaba haciendo calendario solar. O sea, dicen que es uno de los calendarios solares más antiguos, pero normalmente en la antigüedad y las civilizaciones antiguas usaban el calendario lunar y era el más común, aunque habían muchas culturas que no tuvieron calendario, que yo no sé cómo le hicieron, la verdad. Pero entonces el calendario de las culturas aborígenes americanas, como la cultura azteca o la cultura maya, ¿esos eran lunares? No, el calendario maya fue solar. Fue solar, ok. Uh-huh. Sí, aquí Y tiene fama de que era uno de los más precisos, ¿no? Era uno de los más precisos, no solo por el cálculo que hicieron de las estrellas, sino también porque tenía la capacidad de calcular ciclos muy largos, muy largos. No solamente contaban el año, sino contaban ciclos hasta 10, 20, 30 años. Es más, hasta hace poco, creo que fue en el 2015 que se terminaba el calendario maya, cuando hacía siglos que no habían agregado nada a ese calendario. Hasta hace pocos llegó su último día que habían calculado, que fueron milenios adelante de ellos. Okay. Pero sí, ese era un calendario solar y no me acuerdo cuánto era la precisión, pero la precisión era casi que 13, una a la 13 de precisión en cuanto al tiempo que tenemos medido hoy del ciclo solar. Ok. Pero entonces el calendario predecesor al nuestro, que fue el que se inventó el emperador Julio César, Uh-huh. ese era lunar. No, era solar también. ¿Era solar también? Entonces ahí empezamos a hablar de dónde salió el calendario que tenemos hoy en día. Entonces, como casi toda nuestra cultura, el primer antecesor de nuestro calendario fue el calendario romano, ¿cierto? Entonces el romano era un calendario lunisolar, tenía combinación lunar y solar, ¿cierto? Entonces obviamente era muy impreciso en cuanto al ciclo. Entonces ellos lo que hacían era que tenían los meses contados y tenían otros meses de 10 días que necesitaban poner y quitar
según necesitaran, valga la redundancia, para que el año siguiera cuadrando en las estaciones, que es lo más importante, ¿cierto? Siempre los calendarios intentaron cambiarlos o modificarlos o hacerlos de manera que las temporadas del año o ¿cómo se dice? Las estaciones del año cuadraran, ¿cierto? Entonces, sobre todo con los equinoccios. Creo que los equinoccios eran casi siempre los puntos de referencia. Sabían que pasaban dos equinoccios, equinoccio de primavera y el equinoccio de otoño, y eso era lo que ayudaba a saber qué tan desfasados estaban, y con eso agregaban o quitaban meses. Entonces ellos tenían 10 meses en su calendario, y después sacaron unos que se llamaban, si no estoy mal, décimos, que eran meses de 10 días, que eran los que ayudaban a contrarrestar esa diferencia que había entre las temporadas. Entonces ese fue el primer que tenía antecesor. Que tenía 10 meses, entonces tenía 10 meses más los meses auxiliares. Y el juliano y el romano es lo mismo, ¿cierto? Cuando decimos romano y juliano estamos hablando del mismo calendario. No. Entonces el romano fue el antecesor, y el problema con el romano, que era obviamente no era muy exacto, y como tenían esos meses que quitaban y ponían, se empezó a manipular mucho, se empezó a manosear mucho. Entonces la mayoría de veces, como se debería haber hecho, era que los filósofos y los matemáticos cuadraban esos días para cuadrar las estaciones, y deberían ponerlos al final del año. Pero empezaron a moverlos esos días para cuadrar con elecciones, o para cuadrar para pedir otro impuesto a los ciudadanos, o para conveniencia al emperador del momento, y se volvió muy manipulado. Además de que era muy complicado de calcular. Necesitaban literalmente un equipo de matemáticos y filósofos que ayudaran a calcular el tiempo, porque era lunisolar. Bueno, de hecho, eso que usted dice, usted acaba de decir aquí una cosa importante, que es cuando empiezan a hacerlos coincidir con eventos. Porque de hecho ese calendario, el romano, que era de 10 meses, iniciaba con el mes de marzo. Y había una razón para que ese mes se llamara marzo, que es que en el primer mes del año, que era marzo, ellos iniciaban sus campañas bélicas. Ellos iniciaban a conquistar. Era cuando iniciaban a conquistar sus campañas de guerra. Entonces lo llamaron marzo en honor a Marte, que era el dios de la guerra. Y así era como abrían el año con el calendario romano. Exactamente. Entonces empezamos en marzo, y eso también explica algunos de los nombres, que más adelante vamos a hablar un poquito más a fondo de los nombres de los meses, pero explica por qué septiembre se llama septiembre. Septiembre viene de septo, que es séptimo día, noviembre séptimo mes, noviembre noveno mes, diciembre décimo mes, lo que hoy en día ya no coincide, era exactamente por eso, marzo. Y Julio César, al ver ese desorden, fue el que dijo, no, tenemos que organizar esta vaina, porque ya está demasiado desordenado, ya está muy manipulado, ya los días no cuadraban con nada, ya la primavera no cabía en primavera, ya todo estaba súper desordenado. Entonces a Julio César manda a hacer un estudio y crear un nuevo calendario que es estrictamente solar. En el 46 antes de Cristo. En el 46 antes de Cristo, exactamente. Y él le pide a un filósofo egipcio que estaba en Alejandría, creo que lo tenía por acá. Sosígenes de Alejandría. A él fue el que le mandó el trabajito de crear un nuevo calendario. Y Sosígenes le recomienda adoptar el calendario estrictamente solar, y fue cuando llegó el calendario de 365. Ellos calcularon otros 365.25 días del año. Entonces fue cuando se creó el año de 365 días. O sea, antes tenía 354, ¿cierto? Antes tenía 354. Antes tenía 354 porque era eran 12 ciclos lunares. 12 ciclos lunares de 29,5 días cada uno. Entonces aquí se establece el año de 365 días más el día adicional, el año bisiesto. Entonces aquí fue la primera vez que aparece el año bisiesto. Solamente les doy un datico en el cual vamos a profundizar un poquito más adelante. No es exactamente 365.25. Y esa diferencia de no ser exactamente .25 es lo que más adelante
le da paso al gregoriano, que es el que tenemos hoy en día. Porque ¿Sabe aunque ustedes no exactamente? crean, ajá, ¿Sabes? Bueno, contándolo en días, minutos y segundos, venga, le digo cuánto dura exactamente el año. El año dura eh, 365 días, 5 horas, 5 horas, 48 minutos y 45,10 segundos. segundos. Pues obviamente uno no suena tanto, empieza a multiplicar, ¿cierto? Son casi 6 horas de más. Es exacto. So, el Casi. Juliano, el Juliano es el que le dio, digamos, el que estructuró los 365 días como los conocemos, el que le dio la entrada al, paso, al año bisiesto, pero no era tan exacto, ¿cierto? Aunque duró 1582 años o más, ¿no? 1600 años prácticamente con ese calendario. Esa fracción fue acumulándose tanto que en 1000 y pico de años llegó a ser Pues expliquemos un un poquitico desfase de qué es lo 10 que días. causa esa fracción, porque tenemos casi 6 horas de más. Entonces, 6 por 4, 24. O sea, Entonces, cada vez que 4 años, cada un vez día. que esa fracción ocurre 4 veces, entonces más o menos, entonces tenemos un día de más. Entonces, por eso que cada 4 años aproximadamente, pues, o sea, cada 4 años al año le agregamos un día. Exacto. Lo que pasa es que, nuevamente, no son exactamente 6 horas. Y la gente se preguntará, pero ¿cuál es la diferencia al que tenemos hoy en día? Bueno, la diferencia es que en el gregoriano, que fue hecho por el Papa Gregorio XIII Gregorio XIII, si no estoy en mal. 1582. Gregorio XIII en 1582. Porque la Pascua cayó 10 días de diferencia con el equinoccio. Se supone que la Pascua debe caer el mismo día del equinoccio. Y fue cuando ya durante 1000 y pico de años, si hacemos la cuenta de esa diferencia de minutos durante 1000 y pico de años, nos dan 10 días de diferencia. Y fue cuando mandó otra vez a un equipo de astrónomos matemáticos a venir con una solución a ese problema, ¿cierto? Entonces en 1582 se quitan 10 días del año, entonces el jueves 4 de octubre pasó a viernes 15 de octubre de ese año, ¿cierto? Súper chistoso, ¿no? O sea, en ese año, si miramos los registros históricos, pasamos abruptamente del 4 de octubre al 15 de octubre. O sea, tuvieron que quitarle 10 días a ese año para que cuadraran Sí, las sí. cosas. Y, Muy chistoso. ¿Y cuál es la diferencia entre el gregoriano y el juliano? Si se la sabe. La diferencia entre el gregoriano y el juliano. A mí me gustó mucho. Yo no tenía ni idea, la verdad, no tenía ni idea que eso era así. El juliano ya hace tenía poco. los 12 meses. Sí. Ah, bueno, eso fue una cosa que no hablamos ahorita y es que del romano al juliano se agregaron los 2 meses, cuando se pasó al solar, del romano al juliano, se agregaron los 2 meses y se agregaron a final del año, se agregó enero, que viene del dios Juno, que si no estoy mal es el dios de los portales, el final y el principio, entonces estaba como al final. Y febrero, que viene de las febroas, que eran la época que hacían fogatas, que incineraban para limpiar el alma, el cuerpo, y era donde recogían todo lo del campo y lo quemaban. Entonces era la época que siempre hacían este tipo de fogatas, las febras, y por eso sale febrero. Después es que esos 2 meses pasan al principio por cuestiones de siembra, ¿cierto? Para que la Pascua y todo cuadrara, entonces la pasan al principio del año, y por eso es que hay ese desfase de los meses al final de septiembre, noviembre, diciembre, no siendo Sí. el mes 7, 8 y 9. Yo tengo esa información sobre sobre los meses del año ya en el calendario. En el calendario juliano ya tenemos enero y febrero, ¿cierto? Sí, En el juliano ya tenemos enero y febrero. sí, Entonces, tenemos 12 meses. antes en el romano, acordémonos que iniciábamos con marzo. Marzo era el primer mes del año, ¿cierto? Enero y Entonces, febrero no existían. exacto. El segundo mes del año entonces era abril, que se llamaba así en honor a la diosa Venus, a la diosa de la fertilidad, que en el idioma etrusco, porque sí. Etruria fue una de las culturas que fueron conquistadas por el Imperio Romano y de la cual adoptaron muchas costumbres. Por ejemplo, la palabra fascismo viene de Etruria. Resulta que
allá a Venus se le decía Apru, entonces de ahí viene abril, que era el segundo mes del año. El tercer mes, que era mayo, era un mes dedicado a los ancianos, a la gente mayor, y por eso se llamaba Mayorum. Y pasó a yo lo llamarse había leído. Mayo. Yo lo que investigué, y esto fue, por favor escríbanos lo que ustedes piensan o saben, lo que yo investigué era que Mayo venía de Maya, que era la diosa de la fertilidad. Y hace poco que estuve de visita en Inglaterra, ellos encontraron cerca de Bristol, donde yo estaba, encontraron un pueblo que se llama Bath. Y se llama Bath porque es una vaina loquísima. La ciudad, después de muchos años de estar un pueblo, alguien decidió empezar a excavar porque creía que había algo debajo y encontraron una ciudad romana totalmente por debajo de la ciudad de ellos que no sabía que existía ahí. Se encontraron una ciudad completica con sus casas y sus templos y todo enterrada en la ciudad que ya existía encima. Y la llamaron Bath porque fue un pueblo romano donde habían aguas termales y era un baño natural y todo el pueblo estaba hecho para que la gente viniera a visitar y fuera a los baños naturales. Y todo ese templo donde estaban las aguas termales era dedicado a la diosa Maya, que era la diosa de la fertilidad y era una diosa muy, muy importante en el imperio, sobre todo ahí en la parte de Inglaterra. Eso fue la parte que yo vi, que Mayo venía de Maya, diosa de la fertilidad. No voy a decir que yo tengo la razón porque ahora sí me dejo con la duda. No, entonces de pronto yo creo que en el siguiente también tenemos, el cuarto mes que es junio, también de pronto tenemos una duda, porque digamos, según la información que yo investigué, el tercero y el cuarto tienen mucha relación, porque entonces el cuarto, así como el tercero fue dedicado a los ancianos, y por eso se llama Mayo, que viene de Mayorum. Asimismo, el cuarto se dedicó a la gente joven y se llamaba Junio porque era en honor a los juniores. Por eso nosotros a la gente, a los muchachos les decimos junior. Dicen junior. De ahí viene porque junio era dedicado a los jóvenes, a los juniores. Lo que yo investigué es que venía de Juno, que es la esposa de Júpiter. Puede ser también. Bueno, y de ahí en adelante sí ya les dio pereza, ¿no? Porque entonces ya dejaron de colocarle nombres de dioses, sino que no, entonces ahora el quinto mes se llama Quintilis. Ajá. Que era, que luego era fue el quinto mes, que el sexto se llamaba Sextilis, el séptimo Septembris, o sea, septiembre, el octavo Octobris, octubre. El noveno, Novembris. Noveno. Y el décimo, Decembris. O sea, diciembre. Pero, a ver, lo que yo tengo entendido es que Julio César, después de que se murió, en honor a él, al quinto, o sea, al Quintilis, le cambiaron el nombre por Julio. Así es. Y también y más Octavio adelante... Augusto lo cambió él mismo. Él dijo, si Julio lo tuvo y Augusto también, y se puso el mes de agosto. Y después venía el noveno y llegó otro emperador y le dijeron que se lo quiere poner y él dijo, no, vamos a parar esta vaina aquí porque si no, esto no acaba nunca. Y ya al siguiente, va a llegar un momento donde ya no hay más nombres que poner, entonces quedó hasta ahí, quedó solo Julio y Agosto, nombre de emperadores. Y luego entonces sí le metieron los otros dos al principio. Y después entró enero y febrero. Y lo pusieron al principio y ahí eso es cuando... Y ahí sí yo tengo entendido, creo que igual que usted, o sea, enero es en honor a Llano, Llano que es el dios del inicio, de los inicios, de los comienzos. Y dicen que es inicio, final, inicios y finales o portales también, hay una parte que dice. Y febrero que es honor a Februs, que es el mismo Plutón. O las febras, que eran las fogatas que hacían en febrero. Bueno, entonces ahí también. Pero de pronto tiene algo que ver con el tiempo, no sé. Pero si era las febras, sí era algo que hacían como en Medellín la alborada, pues. Pero eran quemas de... Me imagino que era lo que se hace mucho en el campo todavía, que recogen todas las hojas secas del otoño y de lo que queda después del invierno y todo eso, y lo queman, y eso era un ritual de limpieza. Y finalmente, la palabra año viene del latín annus, que quiere decir anillo. Anillo. Ya pues.
Por lo que es cíclico. Entonces de ahí los nombres del mes, pero ¿cuál es la diferencia entre el gregoriano y el juliano? Y es algo muy interesante que a mí me llamó mucho la atención y yo no sé cómo estos hijos de madres llegaron a esta conclusión. Entonces ya sabemos que el juliano y el gregoriano, los dos tienen 365 días, cada 4 años tenemos un año bisiesto que nos cuadra, pero tenemos ese punto de fracción que va descuadrando las vainas. Entonces lo que hizo el Papa Gregoriano, o lo que hicieron las personas que el Papa Gregoriano les encargó a hacer la investigación y mirar cómo hacíamos para que esto no volviera a pasar, o por lo menos que no volviera a pasar en un buen tiempo, y llegaron con la siguiente fórmula matemática. Entonces, cada 4 años hay un año bisiesto si el año es divisible por 4. O sea, años divisible por 4 se le agrega un año bisiesto. Hasta ahí, normal. Hasta ahí vamos igual que el juliano. Pero si el año es divisible por 4 y por 100, no se agrega ningún día. O sea, 1700, 1800, 1900. Ahí no es bisiesto. Esos no son bisiestos, O sea, aunque son... Otra vez, es divisible por 100, pero no por 400. ¿Sí? ¿Sí? Si es divisible por 4 y por 100, no se agrega. Pero si es divisible por 400, sí se agrega. Sí se agrega. Entonces, año 1600 es divisible por 4, obviamente por 100, pero también por 400. Entonces Se le agrega. Año bisiesto. Año 1700 No. no se le agrega. 800 no se le agrega, 1900 no se le agrega, 2000 2000 sí. se le agregó. Entonces prácticamente cada 4 siglos se agrega y entre esos no se agrega cada 100 años. Y esto reduce cada vez más la brecha, entonces. Esto reduce a solo 26 segundos de desfase por año, que significa que un día cada 3.300 años de desfase. O sea, no nos tenemos que preocupar hasta el año 4000 y pico. O sea, esa mínima diferencia es la diferencia entre el gregoriano y el juliano. Bueno, que realmente corrige, o sea, reduce un error muchísimo. O sea, es muy importante, pero esa es la única diferencia. Sí, Correcto. exacto. O sea, la diferencia es, con el juliano teníamos una diferencia de 11 días, realmente. Perdón, eso es con el lunar. Por aquí tenía exactamente cuánto era. Con el juliano teníamos 365.25 y el gregoriano sí calcula 365.2422. Entonces, ese 78 milésimas es la que hace la gran diferencia, ¿cierto? Ok, pero hubo países que no lo adoptaron, ¿cierto? O que se No, demoraron mucho en entonces, adoptarlo. por haber sido un calendario, digamos que hecho por un papa, obviamente los primeros países en reconocerlo fueron los países católicos. Entonces países Ok. como, aquí los tengo. España, supongo que lo adoptó inmediatamente. España los reconoció de inmediatamente. Supongo que entonces el Ok, Reino Unido no, los porque el Reino países- Unido eran protestantes. Ok. Países que lo reconocieron inmediatamente fue Italia, España, Portugal, Polonia, Francia, Luxemburgo y Austria. Ajá. Y los países que no lo reconocieron inmediatamente, pero que eventualmente, entonces Inglaterra lo reconoció hasta 1752, casi 200 años después. Supongo que Rusia tampoco lo hará. Rusia 1918, o sea, Uy, casi ya 400 años, ya ahorita. Y ya en el el siglo último XX. país europeo en adoptar este calendario, ¿quién fue? No, ¿cuál? Fue Grecia en 1923, o sea, ya sobre la Primera Hace Guerra nada. Mundial, hasta ahora estaban Hace un adoptando poquito más de 100 el años. nuevo. Aunque todavía hay países que no han adoptado el... el China calendario tiene lunar. otro, ¿cierto? El de China es... China tiene el calendario lunar, el calendario chino, y es una vaina complicadísima, porque es una vaina que mete lunar, solar y constelaciones planetarias. O sea, meten hasta el zodíaco en sus cálculos del año. O sea, por eso el año chino, cada año cae un día diferente. Y ellos están calculando siempre eso. Aunque obviamente por cuestiones comerciales y Adoptaron el cosas nuestro. prácticas tienen el nuestro. Pero ellos, eso es una celebración gigante en todos los lugares donde yo he vivido. Siempre el nuevo año chino, eso es una festividad gigante. Y ellos, pues digamos que es más algo religioso y cultural, pero práctico en la parte comercial, y eso sí usan el gregoriano.
Está Y por allá los árabes, que ellos qué calendario, ellos usan tienen también. el calendario islámico, es también lunar, totalmente lunar, y por eso cada año el Ramadán y sus fiestas caen Pero en ellos también un día tienen, o diferente. sea, ¿también adoptaron el nuestro para cuestiones comerciales o no? ¿O ellos solo Sí, tienen eso? I mean, para todo lo que es comercio con países de occidentales y orientales, pues todos tienen que adaptar Ya. el mismo calendario, pero culturalmente y religiosamente ellos siguen el lunar. O sea, ellos sus fiestas no lo hacen con calendario solar, sino lunar. Entonces, cada año ¿Y uno tiene que revisar cuándo caen las fiestas. ¿Y el judío y el islámico son distintos? El hebreo es lunisolar, entonces también tiene una combinación de lunar y solar, y ellos ok. también cada ciertos años introducen un mes adicional para hacer esa corrección en la diferencia de tiempo. Oh, ok, ya. El que más me impactó fue el de en Etiopía. Etiopía tiene prácticamente el mismo calendario, el calendario gregoriano, pero tiene 7 años de diferencia. Ellos trabajan con 13 meses, que son de 30 días, y uno de 5 o 6 días si es un año bisiesto. O sea, ellos tienen 13 meses exactos y cada ciertos años le agregan 6 días, ¿cierto? O sea, pero ellos Y- están en el año 2025 o no? No, ellos están 7 años menos porque ellos no aceptaron la fecha que pusieron de nacimiento de Jesús como la fecha cero. O sea, ellos no creen que esa fue la fecha. Sus cálculos, digamos que la fecha de nacimiento de Jesús es diferente a lo que toda la iglesia aceptó adoptar. Entonces ellos dijeron, no, nosotros nos vamos a quedar con otra fecha, y quedaron con 7 años menos en el calendario. Uf, O sea, ellos están en el 2018, ujú. Etiopía. Es interesante. Sí. Eso está muy bueno. De esos de los calendarios más raros que yo vi ahí. Pero el resto sí es gregoriano. Yo creo que la gran mayoría, como decía, por cuestiones prácticas y comerciales, pues todos usamos el gregoriano. Y las culturas que mencionamos son las que tienen algo diferente, más de religioso y cultural. Si ustedes saben de alguna otra cultura, otra civilización, religión que use otro calendario, déjenoslo saber. Mándenos su mensajito, su sugerencia o corrección a nuestra página web bddpodcast.com. Oiga, ¿y usted sabe de dónde viene la palabra bisiesto? Sí la había visto, pero se me olvidó en este momento. Si la Es tiene por ahí. una expresión en latín que decía bis sextus Ujú. dies ante calendas marti, que eso quería O decir, sea, las 6 horas repítase, adicionales. decía, repítase el sexto día antes del primer día del mes de marzo. O sea, por eso es Ok. que el que se agrega es el 29 de febrero, ¿sí o qué? 29 de febrero. Ujú. Entonces, nuevamente, bis sextus dies ante calendas marti, que quería decir, repítase el sexto día antes del primer día del mes de marzo. Excelente. Excelente. Sí, señor. Oiga, ¿y los nombres de los días de dónde vienen entonces? Entonces, los días de la semana vienen mucho después, ¿no? Eso fue, ellos tenían sus días del mes, pero los días de la semana no existía, y eso fue algo que tomaron o copiaron de Mesopotamia, si no estoy mal, del calendario mesopotámico, y fue ponerle 7 días de la semana, y estos 7 días vienen del lunar. O sea, prácticamente copian esa parte de 7 días de semana del calendario lunar. Y igual que los meses del mes, pues cada día de la semana también tiene su nombre de un dios, como, bueno, y de dioses y Y de astros, ¿no? de Porque astros, el lunes es el día uniendo de la la luna luna. y el sol, ¿cierto? El lunes Entonces es el día tenemos de la el luna. primer día de la semana realmente es Sunday, o el día del sol. El día del sol. El domingo, que viene de Dominicus, que es lo mismo, el día del Señor, ¿cierto? Y es el primer día de la semana, y lo dejan de descanso, ¿cierto? Ujú. Tenemos el lunes, viene de la luna, obviamente Monday, y tenemos el martes, del dios del Marte o el dios Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado viene del Sabbat de los judíos. El Sabbat
es el día de descanso para los judíos y lo dejan el día justo antes, como el último día de la semana, para que cuadre con sus... Oiga, cuando yo estaba niño a mí me enseñaban que el primer día de la semana era el domingo. Y yo recuerdo mucho que los calendarios que salían cuando yo estaba niño tenían siempre de primero el domingo. Pero ahora, yo alguna vez estuve mirando eso y ahora no es así. O sea, porque después de que estandarizaron los calendarios a nivel mundial, dejaron como primer día el lunes Sí, y yo por una también he cuestión visto comercial. Y ahora usted mira los calendarios y empiezan por el lunes. Incluso en Google, cuando uno tiene Google Calendario, uno pueden, en las settings sale, quiere poner como primer día el lunes o el domingo. Es algo que también me sorprendió. Sí, ¿no? Es el primer día, digamos lo que legalmente es el domingo. Pero pues la gente está acostumbrada a que el lunes es el primer día de la semana laboral y se ha adoptado. Pero sí, no, legalmente el domingo es el primer día de la semana. Sí, pues creo, es porque es religioso, porque religiosamente es así. Es el domingo, pero creo que legalmente, o sea, legalmente es el lunes. Y eso es algo que vale de pronto la pena ¿Cómo así investigar. legalmente? Investigarlo. Como si ponen un documento el primer día de la semana, tiene que pagarme, es el lunes. Sí, Porque aquí, por ejemplo, tenemos el día comercial, que es el lunes, o los días, cuando uno habla día calendario, el domingo es el primer día calendario, o está el día comercial, o el día de negocios. El primer lunes. día hábil, exacto, el primer día hábil exacto, es el el día lunes. hábil. Ujú. Exactamente. Sí, entonces, Sí, verdad. así es la cosa. Ah, bueno. Hoy teníamos Esto, ese temita que me pareció muy, muy interesante porque, y el tema viene realmente porque por ahí vi que estaban poniendo unos videos en TikTok y en Instagram de alguien diciendo que ¿por qué no simplemente ponemos todos los días, todos los meses de 30 días y tenemos el año exactamente de 12 meses, 30 días y cada día de la semana va siempre a caer el mismo y todo eso? Bueno, esta es la razón. no se puede porque Sí, luego no sí le hay una cuadra razón. nada. Sí, porque si no el desfase en un par de años O es tan malo sea, muchachos, dejen de no sé hablar maricadas. O sea, duraron más de 2000 años 1500 en el proceso, sí. cuadrando este calendario para que no llegue se, uno para en que no TikTok se y diga, no, eso desfasen, está mal. para que no se desfasen las cosas. Eso no se puede alterar así Exactamente, nomás. Oiga, el otro dato echemos otro poquitico atrás para donde el señor Julio César, que quería contarle un datico curioso, que resulta que hay un mito que es falso de toda falsedad, que dicen que a la operación que se le hace a las mujeres cuando van a tener un bebé y no lo pueden tener por parto natural, que se llama la cesárea, se dice mentirosamente que se llama cesárea porque Julio César nació por cesárea, lo cual no es cierto, porque la mamá de Julio César vivió después después de tener a Julio César vivió hasta más viejita. O sea, Julio César tuvo su mamá por mucho tiempo. Conoció a su madre. Exacto. Y en esa época una mujer... A mí no la suya, a la de él. Esa señora se hubiera muerto porque la primera cesárea de la cual se tiene registro que la madre sobrevivió es en el año 1500 en Alemania. Entonces es muy poco probable que Julio César hubiese nacido por cesárea. La 1500 cesárea, años después de Julio César. la cesárea se llama así es porque en la antigua Roma y desde mucho antes de Julio César, o sea, desde el año, desde el año 715 antes de Cristo, existía una ley que se llamaba la Lex Cesárea, que obligaba a que si tocaba escoger entre la vida de la madre y la vida del bebé, primaba la vida del bebé y había que sacarlo rajándole el estómago a la mamá. La mamá. Y la mamá se moría. Sí, no, en esa época no había de otra.
Sí. Oh, no sabía. Oiga, venga, y ya que podemos seguir divagando. Hágale. ¿Usted se acuerda que ahorita que estábamos hablando de los meses, dijimos que la diosa Venus en etrusco se llamaba era Apru? Ajá. Bueno, es que resulta que usted sabe que los romanos conquistaron muchísimos territorios, una cantidad enorme. Y ellos, digamos, si determinada cultura le aportaba cosas, las adoptaba. Por ejemplo, a los griegos les robaron pues toda la Toda la literatura y la mitología y la literatura. Bueno, es que hablando de eso, dicen que por eso fue tan exitoso el Imperio Romano y era porque se adaptaban fácilmente, robaban lo que les servía y lo adaptaban para ellos. Le hacían los cambios para decir que era de ellos, entonces así la gente los aceptaba más rápido y seguían conquistando. Exacto. Y entonces, ¿sabe qué le robaron a Etruria? A Etruria, resulta que en Etruria la gente rica tenía derecho a andar por la calle con un palo grandísimo que tenía, era un palo grande, un atado de varas que formaban un palo grande, y en la punta de ese palo tenían una hachita, como el cabo de un hacha. Y ese palo se llamaba el fasces. Y entonces la gente rica tenía derecho a cargar un fasces, y si le daba la gana tenía derecho a descargárselo en la cabeza al que le diera la gana. Pues si alguien se metía con ellos, si decía, no, este tipo me ofendió, este tipo me hizo algo, no sé qué más, tenía derecho a meterle un fachazo por la cabeza y matarlo. ¿Y listo? Sí. Y había gente también que tenía el derecho de impartir justicia. Digamos, por ejemplo, algo parecido a la policía. Había gente que se le daba ese derecho de impartir justicia. Obviamente gente rica. ¿Cómo se llamaba esa película con Sylvester Stallone que era policía y era juez y podía de una vez? Judge Dredd. Eso es de un cómic, pero yo no me acuerdo cómo es que se llamaba en español, pero es Judge Dredd. O sea, una vaina así. O sea, ella era policía y juez al mismo tiempo. Sí, que era con Wesley Snipes, el negro él era Simon, era el malo, y con Sandra Bullock. Bueno, resulta que cuando Roma invadió a Etruria, adoptó el fasces. Entonces en el Imperio Romano también la gente podía cargar el fasces, y la gente rica y poderosa, si quería meterle un fachazo a alguien, se lo metía. Y entonces ese símbolo, el fasces, que era el palito con el hacha, lo adoptó Benito Mussolini. Bueno, o sea, hubo muchos movimientos obreros luego en Europa, un poco antes de la Segunda Guerra Mundial, que adoptaron dentro de sus escudos, colocaban el fasces. Entre esos, por ejemplo, el Partido Obrero Italiano, que era dirigido por Benito Mussolini, ellos adoptaron también el fasces en su escudo, y por eso se les llamaba a esos partidos fascistas. Y de ahí viene la palabra fascismo, del fasces, que era de Etruria, que era un palo un palo con una vaina filosa en la punta que servía para matar gente. Vea, ¿sabes? Si no me la sabía por ningún lado. Sí, señor. No, desde los romanos hay un poco de términos. El término, por ejemplo, el término adicto, la adicción, también viene del Imperio Romano. Resulta que... Bueno, es que las lenguas sí, con raíces latinas, pero... ya. Resulta que en Roma, si usted le debía plata a otra persona y no tenía con qué pagarle, esa persona tenía derecho a volverlo a usted su esclavo. Y ese tipo de esclavo, cuando era por deudas, se le llamaba un adictus. O sea, usted era mi esclavo por adicción, que era una adjudicación por sentencia. Y a esa persona se le llamaba, ese esclavo tenía un nombre particular que era un adictus. Y la palabra adicción, o la palabra adicto que usamos hoy en día, viene de allá, del derecho romano, y quiere decir que usted está obligado a algo, que usted está comprometido. Eso es, de ahí viene la palabra adicción. O sea que lo que conocemos hoy como adicto es que usted está
Obligado. Comprometido con el alcohol. Que está obligado. Que tiene la obligación. Que de ahí viene la adicción. Sí, es algo también que yo escuché alguna vez y es la diferencia entre los esclavos de la época en Roma y los esclavos de la colonización. Era que en Roma el esclavo no era por su raza o por su color de piel ni por su origen. Era lo que usted dice, la mayoría de esclavos era porque tenían deudas que no pudieron pagar o gente que capturaban en las guerras, gente que capturaban cuando invadían. Exacto, pero muchos eran de su misma gente, eran romanos también. Y simplemente ya terminaron. Sí, había gente que se volvía pobre por X o Y circunstancia y le tocaba volverse esclavo. Por estar pagando el ICETEX. Sí. Quedaban sin plata. Les tocaba volverse esclavos. Sí. Y bueno, y también siempre que conquistaban una nueva civilización, esa gente se volvía esclava. Lo que pasa es que habían esclavos que eran cultos. O sea, por ejemplo, al invadir Grecia, pues había mucha gente que era muy culta. Entonces esa gente eran esclavos que gozaban de una buena posición. Porque era gente que era muy culta. Sí, no, de Roma y de Grecia. Y es curioso, por ejemplo, que siendo Roma, habiendo sido Roma uno de los imperios más grandes y habiendo robado su cultura y su mitología de los griegos, hoy en día conocemos esa cultura o esa mitología más de la parte griega que los romanos. Es más común, puedes escuchar Zeus, a escuchar, no sé, Júpiter, o escuchar Poseidón, a escuchar Neptuno, ¿cierto? Que fue la adaptación de los griegos a los romanos. También me parece muy curioso cómo la cultura griega, que supuestamente desapareció con la invasión y colonización de los romanos, sigue siendo la más fuerte en ese tipo de cosas. En la democracia, por ejemplo. Sí, correcto. Eso fue de los griegos. Creo que hasta los caballeros del Zodiaco usan los sí, usan la mitología griega. Uh-huh. Sí, ellos no dicen Neptuno, ni Júpiter, ni las casas del Zodiaco y todo eso son de los griegos. Bueno, hoy fue un capítulo no tan cortico, más cortico en los últimos dos seguramente porque nos íbamos extendiendo, pero capítulos como a mí me gustan mucho porque tienen mucha carnecita, tienen mucho donde agarrar y es algo que nos influye hoy en día, ¿no? No es algo tan trivial. A veces nos vamos con unos mitos que muy poca gente conoce o que no realmente usamos, pero el calendario definitivamente es algo que está en nuestras vidas todos los días, todo el día. Entonces, chévere hablar de eso y con eso les damos las gracias por habernos escuchado en el día de hoy, por aguantarnos por casi una hora aquí dándole lata y una vez más agradeciendo su tiempo y su compañía. Las personas que todas las semanas se toman el tiempo de acompañarnos, nuevamente mil gracias por sumarse a este universo de conocimiento inútil. Muchísimas gracias. Un abrazo Espero enorme. Que les esté sirviendo de algo, que les haya servido por lo menos para que los invitaran a una cervecita o a un cafecito por ahí para echar cuento. Y como siempre, invitarlos a que nos escriban, nos compartan, nos den un like, un corazoncito, todo eso nos ayuda muchísimo. En Instagram, en Facebook, en YouTube nos pueden encontrar como Viernes de Desmitificación o VDD Podcast. Y si no saben para dónde agarren para la página web vddpodcast.com. Ahí tenemos todos los capítulos, ahí pueden encontrar todas nuestras redes sociales, ahí nos pueden también mandar mensajitos, correos, sugerencias, comentarios, saludos, lo que quieran, por ahí nos pueden enviar. Una vez más, muchísimas gracias y con esto nos despedimos. Bueno, Mario, un abrazo, parcerazo. Bueno, siempre un placer. Amigos y amigas, se les quiere. Un abrazo enorme. Chao. Chao. Tenemos el superpoder de acumular conocimiento que no sirve para nada. Y este es nuestro intento por hacer algo útil con ello. Viernes de Desmitificación.
un universo de conocimiento inútil.